Vamos a pasar al Innovation Space. Space México es territorio fintech, en el que participarán Alejandro Escobedo, director jurídico de Didi México. Gracias. Claudia Salinas, socia fundadora de la red Pro Blockchain. Yolanda Pérez, coordinadora de la vicepresidencia de Open Finance de la Asociación FinTech México y líder de política pública de Velvo. Ricardo Prieto, vocero oficial de la Cámara Paraguaya de Blockchain. Y Ángel Melesio, exdirectivo de Banchico y primer ingeniero SPEI. Les pido por favor que vayan subiendo. Además, este panel lo va a moderar Raúl Parra, de la casa, un crack de fintech, no solo en México, les aclaro, sino en toda la región. Raúl, bienvenido. Gracias Sharon. Bienvenida Claudia, Alex, Yolanda, Ángel. Por favor, acompáñenos y nos sentamos aquí. Primero que nada, bienvenidos a todos. Un gusto estar aquí por primera vez en el escenario de México Digital Summit. Y creo que la presentación de Rocío fue un excelente preámbulo para empezar a abordar a más detalle algo que es fundamental que en el país, como es la innovación financiera, tecnología de pagos, tecnologías emergentes, blockchain. Allá tenemos a Ricardo también conectado desde Paraguay a distancia, es vocero de la Cámara Blockchain de Paraguay. Así que vamos a arrancar de una vez y quisiera empezar justamente con Ángel, dada su amplia experiencia en el sector. Hemos visto en este foro que México ha sido pionero de muchas cosas y una de ellas fue tener un sistema interoperable de pagos inmediatos, ¿no? Entonces, y tú desempeñaste un papel clave en el desarrollo del SPEI, donde fuiste el primer ingeniero y también 30 años en Banxico, desde becario hasta gerente de operaciones y continuidad. Así que si pudieras contarnos, por favor, cómo fue que México se adelantó a la ola, se puso a la vanguardia hace más de 20 años, 21, 2004, y cómo está ahora, cómo haces el examen 2 décadas después. Muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias a los organizadores por la invitación, permitirme estar en semejante panel con figurones, cada uno en sus áreas respectivas. Y efectivamente, el SPEI siempre ha sido un referente a nivel internacional en tema de pagos, ¿no? Si revisamos actualmente un poco de la literatura de sistemas de pagos, un poco la teoría, vamos a encontrar términos como el Fast Payment System, el Fast Payment, que son conceptos que se fueron haciendo recientemente, no tiene tantos años, ¿no? Si revisamos las características de esto, son pagos accesibles, seguros, inmediatos. La interoperabilidad es fundamental para estos sistemas, ¿no? Y la disponibilidad 24/7. Si regresamos a 21 años atrás, ¿no? El SPEI desde sus inicios concebía la mayoría de estas características, salvo algunas como la disponibilidad de 24/7. En esa época la tecnología y quizás las necesidades del público no demandaban esa disponibilidad, ¿no? Recordar que en esa época todavía no había celulares en la mano de todas o casi todas las personas, ¿no? Actualmente todos tenemos un celular que más que un teléfono ya es una computadora, ¿no? Y nos da el servicio, entre otros, de telefonía. Entonces, el SPEI desde ese entonces ya tenía la mayoría de estas características. La interoperabilidad se podría cuestionar porque inicialmente el SPEI solamente permitía el acceso a entidades bancarias, ¿no? Instituciones de crédito, pero ya tenía todos los fundamentos para poder ampliar ese universo de participantes y lo empezó a hacer en 2006. En 2006 se abrió el sistema a otras entidades financieras no bancarias, siempre manteniendo el regulador, el Banco Central, algunos principios que era pues, la seguridad del sistema, ¿no? Del ecosistema, y uno de los requisitos era que las entidades financieras estuvieran reguladas por alguna de las
autoridades financieras del país, y desde entonces el acceso al SPEI pues se amplió para que la mayoría de los usuarios pudiera hacer uso de él. Siempre ha sido inmediato, o sea, no de ahorita ni de hace unos años, desde siempre hacías un SPEI y si querías salirte de la aplicación y si haces una transferencia entre dos de tus cuentas y te querías meter a la otra, cuando tú entrabas a la otra página de tu otra entidad, ya estaba ahí reflejado, ¿no? Entonces es un sistema seguro, eficiente y ha crecido enormidades, ¿no? Por ahí podrán ver algunos documentos que hablan que el primer día de operaciones del SPEI hubo 130 y pico de operaciones y eran de alto valor, ¿no? Al cierre del año pasado, de acuerdo a la información publicada por Banxico, hubo cerca de 5 billones de operaciones al año y 13 millones de operaciones en un solo día, ¿no? Números cerrados. Entonces eso es un buen indicador de cómo ha crecido el SPEI. Inicialmente eran pagos principalmente de alto valor, ¿no? La mayoría, más del 90% eran de alto valor y el resto de bajo valor. Ahorita ya se volteó el indicador. Más del 90%, 92, 93, depende del día y que lo vean, el corte son de bajo valor y el resto de alto valor. Eso quiere decir que está llegando a los usuarios lo están tomando y eso ha permitido que sea y siga siendo un referente internacional. Creo que tiene muchas posibilidades todavía con todos los nuevos jugadores que se han incorporado, las fintechs y las nuevas tecnologías. El SPEI tiene para adelante muchísimo más y es cuestión de todo el ecosistema, reguladores, entidades financieras, usuarios, comercios, de impulsar más el uso del sistema. Sí, totalmente, una proeza, la ingeniería, el despliegue, producción y que siga continuando operando a unas magnitudes de operaciones como las que mencionas, ¿no? Más de 6,000 millones de transacciones al año, es impresionante la magnitud y evidentemente atrás tiene que haber un sistema que lo soporte. Gracias, Ángel. Ahora quisiera invitarlos a una estancia en la que hablemos sobre el poder de los datos, justo con los representantes que están en la parte central, frontal del escenario. Y quisiera preguntarle a Alejandro Escobedo, director jurídico de Didi México. Didi como empresa global de tecnología que brinda servicios de movilidad, entrega y también financieros en México, ¿no? Lo cual es muy interesante. Quisiera preguntarte, como mencionaba Ángel, al interactuar o usar estos dispositivos, se generan datos, ¿no? Y eso abre la posibilidad de originar créditos y de incluir a más personas en el sistema. ¿Cómo Didi se apalanca de los datos para impulsar su oferta de crédito en México, que sabemos que es fuerte también? Pues muchísimas gracias. Yo también agradecer la invitación a los organizadores del evento. Es un honor para nosotros poder platicar y compartir algunas de las experiencias recientes de Didi en el sector financiero. Y yo creo que quisiera partir de esta idea de la tecnología aplicada a los servicios financieros, porque en el núcleo de la oferta de servicios de Didi está el uso de la tecnología, ¿no? Desde luego, siempre con una atención focalizada en cuál es la necesidad en el mercado, pero pues la tecnología está en el centro, el uso de herramientas tecnológicas y con ellas, desde luego, el procesamiento de datos, ¿no? Y yo creo que hay dos puntos que de los que me gustaría reflexionar aquí, ¿no? y que justo creo que todos son temas de conversación no exclusivos de los servicios financieros, pero que a menudo a lo mejor perdemos de vista. Y yo creo que hay dos maneras muy claras en las que se utilizan los datos, ¿no? Una son los datos masivos, el procesamiento de datos masivos, la Big Data, que además permite que sea anonimizada la información que se utiliza, y por otro están datos mucho más cuantitativos, que podrían ser incluso considerados datos personales, de los cuales también existe una necesidad real para poder ofrecer servicios mucho más acordes a la necesidad real de los clientes, ¿no? Concretamente hablando de los servicios financieros, cualquier operativa, sea crédito, sea préstamo, sea desde luego cuentas a la vista, ¿no?
requieren de ambos documentos, ¿no? Yo creo que de ambos tipos de datos, ¿no? Por un lado, desde luego, tenemos información que pertenece al Know Your Customer, ¿no? Que es información muy específica de los individuos para los cuales se va a ofrecer el servicio financiero, y por otro lado tenemos algunos patrones o vectores de comportamiento que también ayudan a poder ofrecer, insisto, un servicio mucho más específico a la necesidad real de los clientes, ¿no? ¿Qué creemos que todavía falta por hacer y cuál es un reto? Yo creo que en términos generales una discusión continua, pero que necesitamos seguir teniendo, es la del uso de los algoritmos por cualquier tipo de empresa, ¿no? Regulada o no regulada, sea una institución financiera o no. Yo creo que desde la arista de la protección de datos personales aún falta un camino largo por recorrer sobre la automatización de decisiones, ¿no? De empresas para poder procesar esos datos, tomar decisiones de distinta naturaleza, desde la oferta del servicio hasta justamente comportamientos a lo mejor que puedan ser fraudulentos o que puedan suponer algún otro riesgo, como podrían ser los de prevención de lavado de dinero, ¿no? Entonces creo que hay una discusión pendiente del uso de los algoritmos y una discusión pendiente también es justamente esa automatización, uso de algoritmos, uso de data en el contexto de las instituciones financieras, ¿no? Justo yo creo que todavía, y hablaremos seguramente en algún momento sobre Open Banking, pero creo que una gran duda todavía es ese flujo de información que siempre que sea con el consentimiento y con la objetividad de vida, pues nos permita ofrecerle una mejor perspectiva al cliente, ¿no? Desde luego apoyando valores tan claros como la inclusión financiera, y pues bueno, esos son los puntos que me gustaría compartir por acá. Excelente, gracias. Ya le tendiste el pase directo a Yolanda al hablar de Open Banking, y estamos en un panel de FinTech. Obviamente también tenía que haber representación FinTech, y en los dos sentidos de la palabra, IFPE y haciendo FinTech, Open Finance en América Latina. Yolanda de Belbo, y también que se acaba de sumar como coordinadora de la vicepresidencia de Open Finance en la asociación. Justamente cuéntanos qué pasa cuando esos datos, con el consentimiento debido, como se hace con la anonimización también, se comparten y pueden ser interoperables entre instituciones financieras, pero también de cualquier índole, y las posibilidades que tiene eso precisamente en materia de inclusión financiera, como decía Alejandro. Exactamente. Bueno, buenas tardes a todos. Yo también les quiero dar las gracias a ti, Raúl, y a todos los organizadores por este espacio. Sí, a ver, como bien dices, el uso de la data pues finalmente ha sido adoptada por muchas empresas, no solo las empresas o las grandes tecnológicas como ya lo es Didi y como es muchas otras que seguramente están aquí. Lo ha impulsado también el consumo de las personas, ¿no? La demanda de las personas. Las personas pues han pedido créditos más justos, han pedido que se les evalúe de una forma muchísimo más integral, muchísimo más justa, y esto es lo que nos ha dado el poder de los datos, ¿no? Nosotros desde Belbo pues hemos tenido esa lectura tanto del usuario final como de las empresas que ofrecen servicios financieros directamente a los usuarios, pues esta necesidad de enriquecer los perfiles de las personas y evaluarlas de una manera más justa. Esto es lo que nos permite deseablemente el Open Banking, que seguramente lo hablaremos más adelante cuando ya esté regulado, pero que otro tipo de data alternativa nos ha permitido analizar con muchísimo más profundidad a las personas. Estos datos, si bien deben de tener el consentimiento de la persona, deben de venir de un deseo de la persona porque se le evalúe desde otras fuentes de datos. En este caso en Belbo uno de nuestros datos más importantes que tenemos son datos de empleo, lo cual te da una visión muchísimo más amplia y más certera de la persona, de sus capacidades de pago, de sus ingresos, etcétera, ¿no? Entonces, también notamos que muchas personas quedaban fuera en el sistema tradicional o en las evaluaciones de riesgo tradicional, pues porque se ajustaban solo a ciertos parámetros, ¿no? Entonces, el tener muchísimo más data, enriquecer los modelos de análisis de riesgo, pues ha dado muchísimo
más ventajas al usuario final, es decir, pues tiene más opciones de crédito, más opciones de productos financieros y con tasas más justas. Sí hemos visto que han tenido tasas más justas y que también por el lado de aquellos prestadores de servicios financieros, pues bueno, también han tenido la oportunidad de mejorar sus productos, de mejorar sus costos y pues también de tener una mejor recaudación, ¿no? Entonces, hemos visto que los datos han sido un ganar-ganar, un ganar para los usuarios y un ganar para las instituciones que otorgan crédito. Entonces, sí hay mucho poder y detrás de eso también pues debe de haber una tecnología muy robusta para proteger los datos, para usarlos únicamente en los términos en los que lo pide el usuario, eliminarlos, cuidar sus datos personales, cuidar su huella digital y que simplemente el usuario final se beneficie de ellos en el momento que lo quiera, ¿no? No olvidemos que en todos, más allá de la digitalización, pues en todo momento estamos regando datos, ¿no? Si a mí me piden una constancia de empleo, una impresión de mi estado de cuenta, pues voy a la tiendita de la esquina y ahí la dejo, ¿no? Probablemente. Entonces, todo esto nos permite hacerlo de manera tecnológica, hacerlo de una manera muchísimo más segura, evitando esas fugas y dándole el poder al usuario de controlarlas, ¿no? Entonces, sí, los datos son súper poderosos, vemos a muchos jugadores, a los grandes jugadores usándolos, a los pequeños jugadores también les ha permitido ser parte de esta competencia, poder entrar al mercado y poder pues también ofrecer otro tipo de productos a los usuarios y a los mexicanos en este caso. Sí, gracias Yolanda. Y ahora quisiera invitarlos a un viaje por las tecnologías emergentes que también han causado una disrupción importante desde hace alrededor de, pues que son 17 años, ¿no? 18 ya va. Y quisiera preguntarte a ti, Claudia, fundadora de la red ProBlockchain, si consideras realmente que blockchain, esta tecnología subyacente a cripto, puede brindar una alternativa real a las finanzas, la utopía que soñó Satoshi. ¿Y cómo ves ahora, pues ya casi 2 décadas después, cómo ha derivado el mercado? Si está cumpliendo esa promesa original. Gracias, muchas gracias primero a DPL, también a Jorge Bravo, también a Jorge Negrete por esta invitación. Definitivamente sí, definitivamente gracias a blockchain y a las fintech, evidentemente ha habido un incremento tanto en las tecnologías emergentes, o sea, las tecnologías emergentes, más bien en los mercados emergentes como en América Latina. De hecho, por aquí traigo algunos datos interesantes. Ha habido avances muy importantes como es un mayor acceso a los servicios. Aquí las fintech han permitido que millones de personas no bancarizadas pues accedan a servicios financieros. También ha habido una mayor adopción de la tecnología móvil, esto pues evidentemente gracias al uso de los teléfonos. Obviamente hay una serie todavía de desafíos, ¿no? El primero y el más importante que se ha estado mencionando en este evento, pues ni más ni menos que la conectividad, ¿no? Si no tenemos la conectividad, pues no podemos lograr mucho. Y en este sentido también la velocidad que requerimos para poder hacer operaciones y no se diga la seguridad, ¿no? Lo importante de contar con pues, estructuras financieras sólidas que nos permitan tener seguridad en nuestros datos, como estábamos mencionando. Luego, en México, por ejemplo, les comentaba que las apps financieras han crecido del 52% a un 69% entre el 21 y el 24. O sea, ahí se pueden dar una idea de todo lo que ha aportado la tecnología. Y bueno, en cuanto a billeteras digitales y pagos, la implementación de productos de este tipo, pues también han crecido muchísimo, como Pix en Brasil, que ha disminuido los costos de transacción y aumentado la seguridad al reducir el manejo de efectivo, ¿no? Y bueno, el crecimiento regional… ¡Ay! Se me fue. Ajá, ok. Gracias. Bueno, ¿me escuchan? No, creo que nos dejaron sin… ¿Se cayó? Sí.
Ya. Ya volvió. Ya. Sí, gracias. El crecimiento regional en Latinoamérica que había comentado en un inicio, la inclusión financiera ha mejorado por quinto año consecutivo, aquí traigo unos datos, en una puntuación de 48.5 sobre 100 en un índice regional, reflejando una tendencia de mejora constante. Evidentemente se ha dado nuevos actores y mayor competencia en este sentido, que han surgido numerosas empresas de tecnología, aproximadamente más de 30,000 fintechs, ¿no? Y afortunadamente también la regulación ha mejorado porque digamos que estaba atorada un poco en el 2020 para las fintech, pero esto ha bajado, ha sido favorable para las fintech. Y bueno, básicamente creo que con eso termino mi participación. Gracias. Gracias, Claudia. Y ya que marcaste la pauta, mencionaste América Latina, vamos a hacer una parada en Asunción con Ricardo. Y sabemos que Paraguay busca posicionarse como un hub cripto y hemos escuchado recientemente, Hive anunció otro data center hidroeléctrico de 100 megawatts. Ricardo, ¿puedes comentarnos qué es la blockchain soberana que ustedes fomentan y qué buscan lograr con ella? Bueno, gracias por la invitación, gracias al grupo de PL. Bien, para nosotros es importante destacar lo siguiente. Paraguay tiene una de las primeras leyes que permite el uso de tecnología blockchain para todos sus actos públicos, jurídicos y privados. Entonces, desde ese punto de vista, estamos hablando de un concepto totalmente novedoso, muy diferente al concepto de legislar activos digitales. La mayoría de los países quieren legislar los activos digitales. Paraguay legisló los documentos electrónicos. Todos los países del mundo tienen dos documentos en papel, documento contrato papel y documento transmisible papel. Y sobre eso se basa toda la estructura jurídica y comercial de un país. Legislar esos documentos y darle equivalencia funcional a nivel electrónico es lo que te permite tener la posibilidad de poner a todo el mundo, a todo el país, en el formato electrónico sin todavía tener que tokenizar. Entonces, cuando vos tenés un documento electrónico, un contrato, entonces ya tenés la velocidad de ese tipo de contrato y la seguridad que te puede ofrecer. Cuando tenés un documento transmisible electrónico, esto quiere decir que es un documento título valor negociable. Es la casa, tu auto, tu propiedad, tu bolsa de valores, todo eso está dentro de un formato electrónico. Por lo tanto, de allí a un paso está la tokenización. Por lo tanto, la blockchain soberana es la única que permite que puedas operar en ese formato conectado con una ley. Nosotros tenemos en Paraguay una ley que es la ley 6822, que es muy parecida al NON 151 de ustedes en México, y entonces nosotros con esa ley podemos operar con blockchain. Nosotros no legislamos la tecnología, legislamos el documento electrónico. Al decir esto, entonces tenemos la posibilidad de desarrollar cualquier tipo de modelo de negocio en formato electrónico y a partir de ahí tokenizarlo con el mismo efecto jurídico. Entonces, desde ese punto de vista, el tema jurídico está resuelto con una blockchain soberana, cosa que jamás se va a poder hacer con una blockchain global. Eso lo saben todos, incluyendo el Banco Internacional de Pagos. El Banco Internacional de Pagos emitió un informe número 44 el año pasado en la que destaca 5 fallas estructurales de las redes blockchain públicas abiertas, por las cuales el sistema financiero no puede operar con ellas. Con una blockchain soberana, eso se resuelve al 100%. Entonces, ¿cómo funciona el tema de la blockchain soberana en Paraguay o cómo la diseñamos nosotros? Esto es un diseño que nosotros lo vamos a entregar como un white paper a todos los países, no va a haber problema en ese punto. Pero ¿cómo funciona? Es la única blockchain que tiene dos motores conectados entre sí para lograr lo que en derecho real se conoce como la separación entre posesión y propiedad. Es decir, eso se tiene que poder lograr en blockchain y eso es lo único que te permite una blockchain soberana. Entonces, desde ese punto de vista, yo puedo tener en un motor de blockchain, puedo tener el documento electrónico y en el otro motor puedo tener la tokenización de ese documento electrónico que puede corresponder a un activo. Entonces, con eso resolvemos el problema de la seguridad jurídica a nivel de blockchain, cosa que no se puede dar con las redes blockchain globales. Entonces, eso es lo que estamos proponiendo desde Paraguay. Eso es también lo que hemos presentado a los organismos multilaterales como el BID, el CAF y al BIS. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos clarísimo cómo resolver el tema jurídico, porque con este modelo ustedes pueden tokenizar sus propiedades, autos, vehículos, con la seguridad jurídica del país.
y no depender de una situación coyuntural que puede ser de gran riesgo, como lo plantea el Banco Internacional de Pagos, que es el hecho de que en las redes blockchain globales no se tiene la capacidad de tener la seguridad, la gobernanza, el cumplimiento del tema de antilavado y el tema de antiterrorismo, y peor todavía, el riesgo de una firmeza de la liquidación. Por lo tanto, una blockchain soberana es la solución para ese tipo de cosas y es la que estamos proponiendo desde Paraguay para Latinoamérica en principio, pero en realidad sería para cualquier parte del mundo. Y nosotros ahora mismo estamos en la fase 2, que es la de preparar un sandbox regulatorio donde van a estar los desarrolladores de software nacionales e internacionales invitados, los reguladores, la Corte Suprema de Justicia, y a partir de ahí prácticamente todo lo que salga de allí ya va a salir con efecto jurídico para la red principal que van a estar disponibles a finales del 2026. Tenemos todo el 2026 para desarrollar el sandbox y el 2027 arrancamos con el testnet y el mainnet. Ese es un poquito el escenario que estamos planteando desde Paraguay y estamos abiertos para poder discutirlo con cualquier ente público o privado para que puedan entender cómo viene la mano. Y es lo más interesante de todo, es que si Paraguay tiene y tiene desde México hasta Argentina, incluyendo Brasil, el mismo modelo, tenemos lo que se llama interoperabilidad sin fricción a nivel tecnológico, pero también a nivel de negocios, porque cualquier activo que se pueda crear en un país con seguridad jurídica, nosotros lo podemos comprar y viceversa, con la misma seguridad jurídica que ofrece el país. Entonces, en ese punto es lo que estamos planteando desde Paraguay. Sí, muchas gracias, Ricardo. Y vamos a pasar aquí a una ronda de cierre para atar los cabos que quedaron pendientes tanto sobre el panel como en el país y en la regulación. Ya los mencionaron, está la cuestión de Open Finance, está la cuestión de datos, está la cuestión sistemas de pagos inmediatos, blockchain. Así que me gustaría empezar contigo, Yolanda. ¿Qué pasó? México también fue pionero bueno, no tan pionero. Open Banking surgió en Reino Unido, está el modelo público, modelo privado, pero estaba en la ley FinTech, ¿no? Pero sin embargo vimos que quizá nunca despegó. ¿Qué pasó? Y si ves viable que se pueda abrir en el corto plazo en vista de los cambios regulatorios recientes. Sí, justo con la ley FinTech en 2018 que publicó México, nos hicimos pioneros a nivel América Latina en todo el tema regulatorio de diferentes modelos que actualmente sigue abarcando la ley, y también reconociendo las finanzas abiertas, el Open Banking o el Open Finance, o el Open Banking, que ya ahorita evoluciona a un término de Open Finance, las prevé y las permite y obliga a el gran scope de instituciones financieras a que establezcan APIs para compartir datos, ¿no? Entonces, ya está la ley, ya hay una obligatoriedad que sigue, ¿no? Para que se cumpla eso, pues la propia ley también prevé que los órganos reguladores, en este caso correspondería a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues tenga que emitir esa regulación secundaria que debe de abarcar pues diferentes aspectos, ¿no? Aspectos, por supuesto, que de seguridad, de interoperabilidad, de mejores prácticas que permitan pues establecer unas APIs estandarizadas para que los actores, al tener estas APIs, pues se puedan conectar entre sí e intercambiar los datos de manera segura, protegida, y dándole al usuario todo el poder en el consentimiento, la activación o desactivación de la consulta de sus datos, ¿no? Entonces, yo creo que México sigue en eso. México es un gran mercado para poder activar el poder de las finanzas abiertas. Sin embargo, pues sí, obviamente hemos visto retrasos en la publicación de esta regulación, pero más allá de verlo como retraso, también yo creo que lo podemos ver como que hemos tenido la oportunidad de voltear a ver otras latitudes como Brasil, como ahora ya Chile, que ya están muchísimo más avanzados en este tema, que podemos ver APIs muchísimo más modernas, sistemas más modernos y más seguros, que al final nos pueden poner en una posición de ventaja y aprovecharla. Yo creo que como gremio y como muchas otras empresas, pues
digamos que durante este sexenio y estos recientes cambios que ha habido, pues nos llena de esperanza y de emoción en que pueda llegar a salir ya la regulación secundaria próximamente. Próximamente no me refiero en los próximos meses, porque pues entendamos que es un tema robusto y que se necesita mucha conciencia técnica para publicarlas. Pero sí, o sea, vemos que puede venir con buenos ojos, vemos que puede venir un periodo donde ya podamos empezar a ver la regulación y obviamente pues el regulador debe de pensar, como lo comentaban hace rato en blockchain, pues en un periodo de implementación de este sistema. Entonces, lo dejo aquí. Gracias. Ojalá que así sea. Gracias, Yolanda. Ángel, como lo mencionaste, después se hicieron desarrollos posteriores, hay 2 capas que se montaron después encima de SPAY para hacer pagos inmediatos que quizá no tuvieron los resultados que hubiéramos esperado. ¿Cómo ves ese balance y también qué se puede hacer para remontar a quienes ya nos sacaron la delantera, como Brasil con Pix, que Codi es previo a Pix? Entonces, ¿qué se puede hacer y qué tendríamos que estar haciendo ahora? Claro, primero me gustaría aclarar un tema que encuentras en todos los medios y en todos los ámbitos. Siempre se compara Pix con Codi o Codi con Pix y no es así. Para hacer una comparación justa tienes que comparar Pix con SPAY. Pix tiene un subservicio, un servicio adicional que es el pago con QRs, que es el equivalente a Codi. Entonces, normalmente se tiene esa confusión. Yo creo que es incorrecta y les sugiero revisar Pix contra SPAY en lugar de Pix contra Codi. Pareciera que no están funcionando, no han funcionado. Si recordamos, Codi vio la luz operativa en septiembre del 2019 y empezó a agarrar tracción, iba funcionando bien, pero ¿qué crees? En 2020, en marzo, llegó la pandemia y ahí se paró todo, ¿no? Eso jugó un poco en contra de Codi, porque pues ya no se podía hacer esa educación para que los comercios y las personas pudieran hacer un mayor uso de este sistema. Y Dimo, que es el más reciente, que es creo que es una maravilla, porque ya solamente necesitas saber el número de celular de alguien, que seguramente lo traes en tu teléfono, en la computadora que traes en el bolsillo, y con eso puedes realizar un pago de manera prácticamente inmediata, ¿no? Los dos creo que están bien. Hace falta impulsarlos, ¿no? Una diferencia también importante es en Brasil, Pix es obligatorio, o sea, el regulador obligó a todos los participantes a incorporarse y usarlo. En México se tiene otra perspectiva, el regulador tiene otra perspectiva. Si me preguntas, ni siquiera SPAY es obligatorio, es necesario y es un elemento que le da valor a cada uno de los productos que ofrecen las entidades financieras, pero si lo ves, no es obligatorio, ¿no? Entonces, sí, hay que impulsarlo, pero creo que es un trabajo conjunto entre la autoridad, el regulador, las entidades e inclusive la sociedad, los comercios, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para que lo usen? Creo que mucho de lo que hay que hacer es educar al usuario final, educación financiera, que se ha hablado muchísimo durante todo este evento. No sé si les ha tocado, pero aquí en México hay muchos lugares en donde en la calle vas, unos tacos de la esquina, vas, quieres comprarte unos tacos y te dice, no acepto tarjeta, pero sí acepto transferencia, y te publica un numerote con 18 dígitos, que es la clave. Cuando el taquero que ya usa SPAY, que es otra vez la base de los pagos, ya tiene una cuenta, ya tiene un dispositivo en el cual revisa si cayó o no cayó el dinero para darte tus tacos, y lo único que hace falta es que lo eduquemos para que sepa que si pone un QR, la persona que le hizo la transferencia puede hacer el pago mucho más rápido y el sistema le va a avisar ya cayó el dinero o no ha caído. Entonces creo que es un trabajo conjunto, autoridades, entidades y el gremio financiero, y yo incluiría la contraparte comercial, ¿no? Sí. Para poder impulsar este tipo de servicios de pago que ya están, son buenos, son muy eficientes, muy seguros, muy económicos. En México es muy económico el uso del SPAY, entonces hay que impulsarlo de manera conjunta. Totalmente de acuerdo. Alex,
Sobre el concepto de super app, un comentario sobre, ¿crees que es posible en México, América Latina, y qué está haciendo Didi en ese sentido para lograrlo? Muchas gracias, trataré de ser breve, que sé que ya tenemos el tiempo encima. Sí, el concepto de super app, desde luego, creo que ya es una realidad, ¿no? Hay una base conceptual, pero en realidad vemos a una serie de compañías que están ofreciendo ya justo un ecosistema completo dentro de alguna de su aplicación o su plataforma. Y yo creo que una reflexión clara para que esto funcione es, no puede ser una suma de servicios dentro de una aplicación y pretender que eso es una super app, ¿no? Te tiene que entender bien cuál es la realidad a la que se está atendiendo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Didi, concretamente, atendiendo necesidades de transporte, ya sea bienes como de pasajeros, ha sido un acierto, porque con eso hemos creado una serie de servicios satelitales que aunque parten de una necesidad clara de transporte, movilidad, se conjuntan con otra serie de servicios, como por ejemplo tenemos Didi Travel, que es una agencia de viajes, pero bueno, siempre entendiendo bien quiénes son los usuarios. Creo que eso es fundamental para poder ofrecer una serie de servicios que hagan sentido en este concepto de super app y que efectivamente los usuarios utilicen esa aplicación para obtener una serie de necesidades cubiertas. En los servicios financieros queda un trabajo por hacer, ¿no? Todavía estamos en un momento en el cual existe una segregación estricta entre servicios financieros y no financieros. Entonces, creo que eso va a tener que evolucionar de la mano para que justo pueda facilitarse el acceso a los servicios financieros de los usuarios en una aplicación sin tener que tener un múltiple de ellas, con todos los retos que esto representa, ¿no? En términos legales y operativos. Sí, perfecto. Y ya, Claudia, un mensaje de cierre breve que quieras compartir, un mensaje final para que se lleve el público. Bueno, pues creo que durante todos estos 2 días hemos estado hablando mucho sobre conectividad, confianza, y considero que aquí mis compañeros han sido también unos expertos que han manejado conceptos muy importantes sobre la parte de protección de datos, sobre el manejo de las finanzas. Yo creo que estamos en un momento clave para México. Creo que hay mucho que se puede hacer. Creo que la regulación también puede adaptarse a lo que estamos viviendo y me siento optimista en pensar que viene una mejora para México. Bueno, perfecto. Igual, Ricardo, allá a la distancia, gracias. Si quieres compartir un mensaje de cierre en lo que tomamos la foto para poder cerrar el panel y dar continuidad al programa, te agradecemos mucho y estamos aquí pendientes a lo que hay en Paraguay, Blockchain Soberana 26 y 27. Gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad. Sí, estamos preparando todo, estamos haciendo un lobby internacional muy fuerte, así que seguro van a conocer más de nosotros. Estamos a las órdenes para lo que sea de consultas y tenemos, creo que, algo interesante para América Latina en principio. Le cedo la palabra a Pablo.